Retomar algo de la semana pasada, ¿qué le parece? Como para poder entrar con los elementos de la profecía, ¿sí? Que estuvimos viendo. Hay en negrita, ¿qué le parece si compartimos la palabra en negrita? La leemos, la página 15. Usted tiene elementos de la profecía como título. Mejor dicho, como título tiene la profecía, la oficina del profeta 3, elemento de la profecía como subtítulo, y debajo 1 Corintios capítulo 14 verso 3, que dice lo siguiente: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Lo repetimos: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Es decir, de que dentro de lo que es la profecía, la base fundamental, podríamos decirle, para la palabra profética, toda palabra debe tener estas bases. Es decir, de que no hace falta que te diga, te voy a aclarar una palabra para edificarte, exhortarte o consolarte, sino que el Espíritu y la palabra tienen estas tres bases fundamentales, que ayuda no tan solo a la iglesia, sino a la persona en particular, de manera individual, personal, para poder estabilizarse en las cosas del Señor. Entonces, estábamos viendo la semana pasada con respecto a estos temas, y veíamos nosotros que Pablo nombraba estos tres elementos, decíamos también, que van ligados cuando se expresa una profecía. Es decir, de que sí o sí la profecía debe tener este espíritu de poder exhortar, poder edificar y poder consolar, ¿está? Nunca una profecía, decíamos nosotros vez pasada, va a ser para poder avergonzarte, sino va a ser para poder ayudarte a tener una estabilidad en tu vida, para poder no tan solo estabilizarte, sino también para poder ayudarte a tener una base o estar fundamentada en nuestra vida en Dios, sino también para proyectarnos a cosas nuevas. Por eso es que también decíamos que la palabra del Señor, aparte de exhortarnos, aparte de consolarnos y de consolar de nuestra vida y de edificar nuestra vida, tenía como base fundamental también de poder indicarnos a lo que va a hacer Dios en nuestra vida a futuro. ¿Me van entendiendo? Siempre una palabra te lleva a acontecimientos futuros. Eso es importante también que tengamos nosotros presentes, que la profecía siempre va a llevarnos a acontecimientos futuros. No hace falta de que nos anuncie o nos diga o nos declare lo que va a pasar a futuro con nosotros, sino que la misma palabra es la que te va a involucrar en los pensamientos de Dios y va a hacerte que tu espíritu vaya viendo lo que Dios está preparando para la vida, no tan solo de tu vida personal, puede ser tu vida familiar también, o la vida de servicio, o para la iglesia. Entonces, la semana pasada hablábamos nosotros de la exhortación, y hablábamos así a rasgo general de la exhortación, como dando pie a lo que íbamos a tratar este día. Entonces, veamos nosotros lo que es la exhortación nuevamente, y podemos nosotros a lo mejor explayar un poquito más al respecto. Vemos nosotros que la palabra griega para exhortación es parakaleo, y esta significa dos cosas fundamentales. La primera, decíamos que era llamar a la persona para que ésta siga un curso de conducta diferente. Es decir, de que cuando la palabra del Señor exhorta la vida de una persona, reitero acá, no hace falta de que en el mensaje profético, en la palabra profética, se te diga que se te está exhortando, sino que la palabra misma a nosotros nos da a conocer de que estamos equivocados en algún tema en particular, de la manera que nosotros estamos viviendo, estamos actuando o estamos haciendo, ¿sí? Entonces la palabra misma es la que a nosotros en el Espíritu nos va dando a conocer de que estamos haciendo malas cosas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El mensaje profético nos direcciona a cosas nuevas. Por eso la exhortación, es decir, que la exhortación nos hace a nosotros mirar las cosas diferentes en lo profético, para darnos una dirección nueva. Por eso es que muchas veces nosotros dentro de la iglesia estamos escuchando un mensaje, una enseñanza, y de pronto en la palabra del Señor toca nuestra vida, nuestro corazón, nuestro espíritu, y nosotros es como que reaccionamos y decimos: ahora entiendo por qué a mí no me estaban funcionando las cosas, o no me iba bien en este tema.
¿Por qué? Porque la palabra te está direccionando de una manera exhortativa, direccionando para que vos puedas abrir tus ojos espirituales y poder entender lo correcto de Dios. Por eso es que acá nosotros vemos que la palabra griega para kaleo significa dos cosas. Y la primera era llamar a nuestra vida personal, a la iglesia en sí también, para que cambiemos el curso de vida. ¿Me entiendes? Direccionemos. Muchas veces como iglesia nosotros proyectamos cosas, trabajamos en algún tema en particular, formamos un grupo de trabajo para poder crecer en algún aspecto, ¿y qué es lo que sucede? Es como que nos venimos trancando, como que no tenemos crecimiento, como que no avanzamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La palabra del Señor habla en la vida de la iglesia, habla en la vida de los pastores, y ahí nosotros somos direccionados para poder cambiar de rumbo. ¿Me entiendes? No es que hagamos malas cosas, sino que Dios nos acomoda en sus pensamientos para que la iglesia pueda empezar a crecer. Y hablando de crecimiento de la iglesia, también tenemos que hablar de nuestra vida. Luego, lo segundo, nos advierte lo que puede llegar a pasar a futuro. No hace falta que diga, si vos seguís de esta manera te va a pasar tal cosa o va a llegar a suceder tal cosa, sino que el Espíritu mismo habla a nuestro corazón, a nuestro espíritu, y nos da a entender de que si seguimos con este tipo de actitud, puede llegar a suceder algo en nuestra vida, ¿me entiendes? O en nuestro hogar o en nuestra familia. ¿Pregunta hasta acá? ¿No? ¿Estamos entendiéndolo? Seguimos. Después decíamos que comúnmente la exhortación se piensa, o pensamos nosotros, que cuando alguien nos exhorta, nosotros nos está regañando. Y no es así el pensamiento de la exhortación, sino que en la exhortación lo que hace es que nosotros podamos entender qué es lo que está aconteciendo con nuestra vida. ¿Sí? La exhortación vendría a ser como una reprensión, como un llamado de atención para que nosotros cambiemos de actitud. ¿Estamos entendiéndonos acá? Entonces nos da a conocer la exhortación nuestra mala conducta, que tenemos que cambiar de hábito, cambiar de costumbre, cambiar nuestra manera de pensar, de ver las cosas y de poder llegar a actuar. ¿Cómo? ¿Puedo acotar algo? Acote algo. Les dice que a veces una profecía nunca va a ser para maldición, ¿no es cierto? Nunca para, ¿cómo es? Algo que te pueda suceder, No, y por eso estábamos diciendo que Dios te va siempre a alinear, a buscar para que vos para que tenga una salida. Tengas una salida. Porque por eso la palabra del Señor también te dice que Dios quiere de que todos provengamos al arrepentimiento. Entonces siempre en Dios va a haber siempre una oportunidad para el hombre. Dios nunca te va a cerrar la puerta a tu cambio, sino que Dios siempre te va a mantener abierto la puerta para que nosotros podamos cambiar. Por eso es que Dios siempre golpea las puertas de nuestro corazón con una palabra, con llamada de atención, para que nosotros podamos ser advertidos por la palabra y cambiemos de actitud para que nuestro futuro sea totalmente diferente. Amén. En la exhortación nunca se busca lastimar a las personas. Dios no tiene ese sentido, digamos, cuando nos exhorta, sino que nos amonesta para poder cambiar. Ahora, fíjese que en la exhortación, de acuerdo ahí usted tiene anotado, capítulo de los Hechos, 11, del libro de los Hechos, en el capítulo 11, verso 19 al 26 del libro de los Hechos, Bernabé visita a la iglesia de Antioquía porque se entera de algunos hechos que está pasando en Antioquía, ¿sí? De cómo Dios comenzó a moverse a través de su Espíritu Santo y comenzó a salvar las almas. Y en ese momento, cuando Bernabé visita la iglesia de Antioquía, Bernabé los exhorta a poder permanecer en el amor de Cristo y seguir trabajando de la manera que están, en la unidad, en el amor, en el crecimiento, en la ayuda mutua. Entonces, nosotros vemos que Bernabé se exhorta a la iglesia, ¿para qué? Le exhorta para permanecer en el amor. ¿Estamos hasta acá? Ya vamos, espera un minuto, pastora. Exhortó a la iglesia para poder que ellos permanezcan en el amor, de esa manera traer el crecimiento. Luego veíamos también de que la exhortación no solo aplica o es aplicada para un hombre o para el hombre para que cambie su actitud, sino que también es usada para marcarle el sendero que debe seguir. ¿Me entiendes? Es decir, que te direcciona constantemente, motivando a cada uno de nosotros, ¿no?, para poder ir nosotros creciendo
y poder mantenernos o cambiar de postura. Por eso es que es importante acá cuando nosotros venimos a la iglesia. Puede haber profeta como no puede haber profeta dentro de la iglesia, o puede estar predicando un profeta como no, o puede soltarse una palabra profética como no, pero lo importante es que la palabra de Dios toda es profética. Por eso Pedro dijo que la palabra profética más segura es la Biblia. Entonces cuando estamos escuchando la palabra del Señor es importante de que nosotros podamos captar la palabra, atender la palabra, ser sensible a la palabra, porque la palabra es la que nos direcciona proféticamente para poder cambiar de actitud. Luego decíamos también que la exhortación debe estar fundamentada en la palabra. ¿Me entiendes? En la palabra. No podemos nosotros venir a decirte una cosa por otra, decirte, si no cambias de actitud no vas a ser prosperado, no vas a vivir. De hecho, hay consecuencias en la vida, pero la palabra del Señor dice que Él desea que nosotros seamos bendecidos y seamos sanados. Hay muchas veces que nosotros usamos la palabra, o se usa la palabra del Señor, para poder decirte de que vas a vivir en esas condiciones siempre, porque tu vida es esto, es aquello. Ahí estamos hablando de una mala actitud de la persona que usa la palabra, o de un profeta que realmente no es profeta. ¿Sí? Porque la palabra del Señor nunca va a ser usada para juicio nuestro en el sentido de condenación. Sí va a haber juicio contra el pecado, pero para condenar nuestra vida no siempre va a haber una salida. ¿Usted quería decir algo, pastora? No, era porque Bernabé había exhortado en el amor de Dios que sigan por el tema que cuando Esteban había muerto y la iglesia había sido perseguida, pero ahí es donde más se manifestó el poder de Dios. Exactamente. Es decir que, fíjese que una de las cosas que es algo que a veces no se entiende mucho esto, pero cuando la iglesia es perseguida hay mayor manifestación de Dios. ¿Me entienden? Cuando más perseguida fue la iglesia, mayor creció la iglesia. Seguimos acá, para poder terminar con la exhortación. Razón por la cual debemos entender, dice el apunte, el verdadero sentido de la exhortación, que es llamar a las personas a través de la profecía, advirtiéndolas acerca del futuro como consecuencia de sus actos, motivándolas a seguir el curso de conducta correcto. Es decir, que la palabra no te impide crecer, no te impide avanzar, sino que la palabra motiva a la persona, motiva a la iglesia a movilizarse, a la persona a movilizarse para poder tener un cambio de actitud. ¿Algún comentario? ¿O seguimos? ¿Seguimos? Listo, seguimos, gloria a Dios. Veamos entonces el segundo punto, ¿sí?, del elemento de la profecía que habla sobre la edificación. Vamos a encontrar acá algo importante, escuchen. Edificación, acompáñame con la lectura del apunte. Del griego oikodome, donde oiko significa hogar y demos significa construir. Entonces podemos decir que la palabra edificación significa que promueve al crecimiento espiritual. ¿Por qué? Porque la palabra oikodome del griego tiene dos sentidos diferentes, ¿sí? Oiko significa hogar y demos significa construir. Entonces la palabra edificación, cuando nosotros hablamos de edificarnos en el espíritu, hablamos de edificarnos en la palabra, estamos hablando de tener mayor crecimiento espiritual. Por eso es importante poder nosotros escudriñar las escrituras, porque la única manera que nosotros podamos tener un crecimiento espiritual es a través de la palabra, porque ahí es donde tenemos conocimiento. Y si nosotros nos vamos a la parte natural, para tener mayor conocimiento en la parte natural, ¿no?, en lo intelectual, nosotros estudiamos, vamos a la secundaria, a la primaria, al jardín de infantes, a la universidad, hacemos doctorado, entonces asimilamos mayor capacidad intelectual. Ahora, cuando mayor estudio la palabra, mayor crecimiento espiritual voy a tener y mayor estabilidad espiritual voy a tener, aún voy a tener estabilidad de mis propias emociones. Es decir, que las emociones van a comenzar a tener una estabilidad en nuestra vida. ¿Estamos entendiéndonos? Fíjese lo que dice el libro de Efesios, por favor, si usted quiere abrir conmigo la Biblia. En el libro de Efesios, capítulo 2, por favor. El libro de Efesios, capítulo 2. Vemos en el capítulo 2, verso 20 al 21. Escuche lo que dice las Escrituras. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En él todo el edificio, ¿sí?, bien coordinado,
va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y el verso 22 lo leemos: en quien vosotros también fuisteis juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Fíjese que el apóstol Pablo habla de un edificio natural, por así decirlo, dando a conocer esto, ¿sí? En él, dice, en él todo el edificio, el verso 21, bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Es decir, de que Pablo toma alguna base natural como para darnos a nosotros a entender la necesidad de crecer en el Espíritu para que seamos nosotros el templo de Dios, donde Dios a través de su Espíritu mora en nuestra vida. Mire, esto es importante que nosotros podamos tener. ¿Por qué? Porque dice el verso 20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, es decir, a través de la doctrina de la palabra misma, a través de ello nosotros somos edificados. Y el fundamento nuestro, la base nuestra, son las Escrituras. Si nos falta palabra, nos está faltando el fundamento de la palabra. Entonces no podemos nosotros crecer, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Y ahí yo te quiero aclarar algo importante. Nosotros, si no escuchamos por ahí hablar a alguien donde no reconoce el señorío de Jesucristo, de que Jesús también es Dios, de que Él murió por nuestros pecados, resucitó entre los muertos, y hay quienes dicen, por ejemplo, que únicamente Jesucristo fue un profeta más entre el montón, entonces nosotros tenemos que tener presente de que no hay una base escritural en la vida de aquel que está anunciando ese mensaje, porque Jesucristo no tan solo vino al mundo como un hombre, nació de una mujer, se crió como una mujer, como un niño cualquiera de nosotros, una persona común, creció dentro de una comunidad, fue educado dentro de una comunidad, pero vino al mundo con un propósito divino, de morir en la cruz para darnos la oportunidad de salvación a nosotros. Y hay quienes no reconocen esto. Entonces estamos declarando allí, ya tenemos que tener presente de que están dando un falso mensaje de lo que no es el cristianismo real. Y después tampoco le dan a Jesucristo digamos el derecho de ser el autor de eterna salvación, como dice el libro de Hebreos, sino que le toman como un profeta más que vino y existió entre nosotros, nada más. Están todavía algunos esperando al Mesías. Entonces tenemos que tener presente acá de que cuando Jesucristo no es la principal, o no la piedra principal, o el mensaje principal de cualquier mensaje a través de la palabra, tenemos que nosotros intentar de cerrar nuestros oídos, porque va a entrar un espíritu de confusión allí. Entonces, cualquier profecía va a exaltar el nombre de Jesús en todos los aspectos. ¿Estamos hasta acá? Entonces es importante considerar esto. Entonces, donde marca, decíamos nosotros, el crecimiento espiritual del cuerpo de Cristo Jesús. El apóstol Pablo utiliza esta palabra para mostrar la manera de construir desde el cimiento, dice, el cuerpo espiritual de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, el apóstol Pablo usa un ejemplo natural para darnos a nosotros un ejemplo espiritual. Usa un ejemplo natural para poder enfocarnos a lo espiritual. En la rama profética de la edificación siempre va a ir direccionada a promover el crecimiento de nuestra vida. Siempre. Es decir, de que es importante que también nosotros tengamos acá presente de que cuando hay una palabra, una enseñanza que no tiene el sentido escritural para crecer, hacernos crecer a nosotros, también tenemos que prender el semáforo en rojo para nuestra vida espiritual. Porque si el mensaje, la enseñanza, no te direcciona a tener un crecimiento espiritual en tu vida, hay algo que está faltando a ti. ¿Me van entendiendo? Entonces usted necesita crecer a través de la enseñanza que se le da. Tiene que marcarse esa diferencia en su vida. ¿Alguna pregunta? ¿O seguimos? ¿Seguimos? Bueno, gracias al Señor, vinieron con ganas de escuchar. Cuando una profecía es expresada en cualquiera de sus tres diferentes niveles, debe contener la autoridad para edificar en el momento que es hablada. Ahora, ¿qué llamamos autoridad? En el momento en que es soltada la palabra. Es decir, escucha acá, si alguien de pronto, ¿se acuerdan cuando yo le dije, di el ejemplo del predicador que le digo, miércoles predicar, y ya tengo 2 días para buscar la palabra, y después 5 minutos ya la disparada, leo la Biblia y oro a la disparada para que Dios me revele algo? Entonces ahí no hay autoridad. ¿Cuándo hay autoridad? A través del mensaje de la palabra, cuando usted tiene una búsqueda para poder dar la palabra. Y cuando cree lo que predicar.
¿Me entiendes? Si no hay una búsqueda constante, fíjese de que hay muchas personas que se preparan para predicar únicamente en un día que va a tener que predicar. Pero el resto de la semana, que no le toca predicar, ¿qué es lo que hace? Le mira la palabra de una manera, la lee, la examina, pero no la escudriña en profundidad. Y lo que tenemos que nosotros tener presente es que aunque no nos toque a nosotros predicar este día, yo necesito escudriñar la palabra porque ella me va a dar autoridad para poder hablar a otros. Fíjese que estamos hablando de edificación. Y si nosotros estamos hablando de edificación, cuando nosotros le predicamos la palabra a una persona mundana, a un secular, a un impío afuera, a un no creyente afuera, la palabra que nosotros soltamos cuando evangelizamos tiene que edificar esa vida. ¿Cómo sabemos que edificó esa vida? Porque esa persona tiene necesidad de venir a la iglesia. Y ahí se marca la autoridad del predicador. ¿Me entiende lo que estoy hablando acá? Amén. Entonces, tiene que ser soltada con autoridad. La persona necesita, de pronto escuchó la palabra, el mensaje, y de pronto necesitó venir a la iglesia. ¿Dónde queda tu iglesia? ¿Me podés pasar a buscar para yo ir como a la iglesia? O de pronto te llega solo, inclusive hasta la casa del Señor. ¿Pero por qué? Porque le hablaste de la palabra con autoridad. Es una gran diferencia acá entre hablar de la palabra únicamente y marcar una vida a través de la palabra, porque cuando vos marcás la vida de una persona con la palabra, es porque realmente en tu vida personal con Dios hay una búsqueda, hay un encuentro y hay autoridad del reino allí. ¿Me van entendiendo? ¿Están entendiendo, mi hermano? Amén. Amén, diga por lo menos. Es decir, que solamente la expresión de la palabra tiene como primordial una esencia con la autoridad de Dios a la vida de las personas. Es decir, de que la palabra misma hace de que nosotros podamos crecer constantemente. Y eso lo vemos nosotros reflejado en el verso número 8 del segundo libro de Corintios, capítulo 10, cuando dice lo siguiente: aunque me glorié algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, dice acá la palabra, no me avergonzaré. Lo leemos: aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para destrucción, no me avergonzaré. ¿Qué es lo que quiere decir el apóstol Pablo? Que cuando él predicó la palabra no se avergonzó por lo que estuvo anunciando, porque en un momento determinado la palabra soltada con autoridad edificó a la iglesia en un momento necesario. Amén. ¿Estamos? Amén. Cuando la iglesia escucha una palabra profética, un mensaje, donde de pronto se empieza a revolucionar, es decir, de que comenzamos a ver nosotros la autoridad de la palabra manifestada en este momento. ¿Alguna pregunta? ¿Nadie tiene pregunta? ¿Seguimos? Vamos a seguir. La edificación tiene como esencia el colocar al hombre en el lugar correcto en el cuerpo de Cristo Jesús y establecerlo en su propósito. ¿Cómo dijo? Que la autoridad la tenemos en la punta acá. La esencia de la palabra edificación, ¿sí?, es poner al hombre en el lugar correcto. Es decir, de que nosotros podemos estar desorientados en el sentido de qué es lo que tenemos que hacer realmente para el Señor. Fíjate que hay muchas veces que, como decimos, a veces probamos en todas las áreas dentro de la iglesia para ver cuál es el área que a mí me correspondería tocar o tomar en el Señor para poder trabajar y poder ser de bendición dentro de la casa del Señor. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando la palabra de pronto, inspirada por el Espíritu Santo, es soltada con la autoridad, la esencia de esa palabra hace que la persona entienda cuál es su rol dentro del cuerpo de Cristo. ¿Me entiende? No estamos desubicados, sino que la palabra nos ubica en el propósito de Dios. Por eso vuelvo a insistir acá. Es importante que cuando nosotros venimos a la iglesia, nosotros podamos prestar oído a la palabra, porque eso nos ayuda a nosotros a establecernos dentro de la casa del Señor y poder madurar en el cuerpo de Cristo. Amén. Cuando una palabra edifica a otra persona es porque esa palabra se reveló primero al predicador, ¿no? Toda palabra debe ser revelada. Sí, pero usted dijo para que que a la Bartola nomás. Claro, porque hay muchas veces que la persona, vos te vas a dar cuenta cuando la persona tiene una búsqueda a través de la palabra.
Porque, ¿cómo hace? No es para avergonzar a nadie ni para que usted le apunte con el dedo a nadie. Pero de pronto estamos diciendo, y sí, porque, como dice la palabra, que Pablo le robó a la iglesia. Y, amén, hermano, le robó a la iglesia y dice que debe, porque debe ser manso, porque la Biblia dice que Jesucristo fue manso. Y le da vuelta. ¿Me va entendiendo, hermano? Y bueno, y le robó Pablo a la iglesia para que sea manso, porque la iglesia era rebelde. Y bueno, y vio que dice la palabra, se dice que Pablo le robó y nunca desarrolla el mensaje. ¿Usted entiende lo que tiene el ejemplo? Nunca desarrolla el mensaje. Ahí usted se va a dar cuenta claramente de una persona que está teniendo búsqueda de la palabra. Por misericordia de Dios, esa palabra puede tocar a alguien. ¿Me entiendes? Por misericordia. Te doy el otro claro ejemplo. Sucedió acá en la iglesia, en un momento determinado por alguien que nosotros invitamos, donde trajo un mensaje. Wow, yo estaba escuchando la primera parte del mensaje. Güey, yo agarré y me quedé, me acomodé mejor en la silla. ¿Por qué? Porque yo dije, está trayendo un hermoso mensaje. La primera parte del mensaje me estaba recontra gustando a mí, me estaba calentando en el ambiente y ya estaba revolucionándome en el sentido de ir pensando otras cosas más. Güey, qué lindo mensaje estaba diciendo yo. De pronto se me estanca la persona que estaba dando la palabra. Y salió de la base escritural que tenía y se fue a cualquier otro lado. Entonces, Dios actuó en misericordia entre la iglesia. Porque inclusive Dios tocó la vida de algunas personas por misericordia, porque Dios respaldó su palabra. Pero ahí nosotros vemos claramente de que si vos estás hablando de edificación, no me podés ir o de consolación, o de exhortación, o de salvación, no me podés ir a otros temas. Vos tenés que tener, Dios siempre va a estar sustentando su palabra con algo que Él ya te entregó para que vos anuncies. ¿Me entiendes? Entonces siempre Dios te va a ir dando una base. ¿Para qué? Para que tu palabra, la enseñanza, el mensaje que estás trayendo, tenga un principio, pero también tenga un final. Luego, lo importante acá también, viste que acá hablamos nosotros para que el hombre, la persona crezca, se mantenga en el cuerpo de Cristo y pueda ser direccionado a llegar a un propósito. Es decir, de que si tu mensaje comienza, de 10, donde revolucionó a más de uno, pero no te dio una salida, entonces quiere decir de que al predicador le faltó algo. ¿Me entiende? Como por ejemplo, cuando hablábamos del propósito del propósito profético de nuestra vida, nuestro destino profético se va a cumplir. Yo no sé si usted entendió esa parte, pero no se va a poder cumplir hasta tanto nuestra naturaleza humana no sea desplegada en nosotros. Entonces, por eso es que comenzamos con un tema y seguimos, pero también se te dio una salida donde vos podías reencontrarte con tu Creador. Pero el tema está en que muchas veces nosotros no tenemos un sentido escritural cuando estamos predicando. Tenemos una base, un pensamiento. Entonces, ¿cuándo se marca una diferencia? Cuando nosotros, repito acá, no andamos al voleo buscando una palabra, sino que vamos a buscar una palabra en Dios. Lo más importante que usted tiene que tener presente acá, escuche bien esto, lo más importante que usted tiene que tener presente acá es algo que el pastor, el evangelista, el profeta, el apóstol, el maestro de la palabra, cualquiera de los 5 ministerios, no puede venir únicamente porque sintió hablar de esto a la iglesia, preparar el tema para hablar a la iglesia de cualquier tema, que él sintió. Ahora, ¿cuál fue el sentido de Dios a la palabra? ¿Cuál fue el sentimiento? ¿Cuál es el deseo de Dios para la iglesia? Entonces, yo lo que debo... Aguánteme por favor un minuto porque si no pierdo el hilo. Vos le decís, ¿alguna pregunta? No tienes nada, Pablo. ¿Estás hablando? Patrimonio argento. Escucha acá. Ya me perdió el hilo acá. ¿En qué estábamos? Que una persona prepara un tema de acuerdo al sentimiento que está sintiendo para la iglesia. Estamos sintiendo nosotros. ¿Por qué? Algo que usted nunca debe hacer porque algún día va a estar ocupando este lugar.
¿Sí? Algo que nunca tiene que hacer acá. Y si usted está viendo el defecto de alguien, el problema de alguien, el pensamiento de alguien, la actitud de alguien, usted no venga a preparar la palabra por lo que usted está observando, sino que Dios te va a poner el mensaje en tu corazón para transmitir a la iglesia. Porque nunca la palabra vas a tener que preparar de acuerdo a lo que está viviendo una persona. Porque muchas veces el predicador, ¿qué hace? El que predica la palabra, el que anuncia la palabra, prepara un mensaje de acuerdo a algo que está viendo en el espíritu, en el ambiente, ¿sí? Y lo que nosotros nos equivocamos como predicadores muchas veces es preparar una palabra dentro de la iglesia para exhortar a la iglesia por algo que vivimos. Y a lo mejor Dios no quiere tener a memoria lo que está pasando. ¿Me entiende lo que le digo? Dios está queriendo traer un mensaje totalmente diferente, obviando lo que la iglesia está viviendo, para poder revolucionar la iglesia en otro sentido. Porque ¿qué es lo que hace Dios con su palabra? Dios nunca te va a golpear constantemente para poder cambiar de actitud, sino que lo que Dios va a traer a nuestra vida va a ser un refrigerio espiritual a través de un mensaje de Dios. Por eso es importante que cuando nosotros estamos por prepararle la palabra para predicar, anunciar el evangelio a la iglesia o a cualquier otra persona, nosotros podamos entender cuál es el deseo del corazón de Dios para la iglesia. Que a lo mejor no es tu deseo, es el otro. Por eso es que muchas veces, como se dijo la semana pasada, el martes pasado, muchas veces el predicador no llega con su mensaje a producir nada dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque fue puro sentimiento. Por eso no, vuelvo a insistir, no lea la Biblia 5 minutos antes de dar una palabra, sino que todos los días tú tengas la oportunidad de. Por eso cuando pasamos también por alguna necesidad, ¿sí? Porque también si hablamos de edificación, hablemos también de nuestra vida personal. Cuando nosotros pasamos por necesidades, ¿qué es lo que sucede por qué no somos edificados muchas veces? Porque no leemos las escrituras y en un momento determinado, cuando estamos orando, cuando estamos pidiendo un auxilio a Dios, Dios no te puede, el Espíritu Santo no te va a traer una palabra que vos nunca la leíste, nunca la tuviste. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el Espíritu Santo con nosotros? Y el Espíritu Santo nos va a edificar de acuerdo al conocimiento que nosotros tenemos de la palabra, y en el momento de aflicción, de necesidad, el Espíritu Santo va a traer a memoria una palabra que va a direccionar a nosotros para poder cambiar. ¿Estamos hasta acá? Ahora sí. ¿Alguna opinión? A ver. Si vos preparás una palabra de acuerdo a lo que está pasando, también sería juzgar, ¿no? Es que muchas veces, lamentablemente es una realidad que se ve en muchos lugares, que hay personas que usan el púlpito para juzgar a la gente. Entonces, Dios no va a usar este lugar para juzgar, traer juicio, sino para darte la oportunidad de salvación. ¿Entendés? Por ejemplo, estábamos visitando estos días pasados a alguien, con la pastora nos enteramos que alguien estaba enfermo, no viene a la iglesia, pero nos enteramos. Llamamos, preguntamos, dijeron, si nos permite, nosotros vamos a orar. Y nos fuimos, a la noche nos fuimos. Y estuvimos ahí como media hora, 40 minutos, charlando con esta persona y nos cuenta una situación. De que en un momento determinado alguien llegó a la casa, volvió a la casa de la iglesia, dolido en su corazón. ¿Por qué? Porque le dijeron, si vos no venís de traje y corbata a la iglesia, venís mal equipado, mal vestido, mal presentado ante la presencia de Dios. Entonces quiero que sintió esta persona como que, porque lo confrontaron en esa situación. Entonces esa persona se sintió mal. Porque dijo, bueno, si yo no tengo traje y corbata, ¿cómo me voy a la iglesia entonces? ¿Usted entiende lo que estoy hablando? Hay muchas personas que no van a tener traje y corbata porque son gente bastante carenciada. Y ahora le podés decir, ese es un mal mensaje, por ejemplo, porque en vez de juntar, desparramás. No sé si contesté tu pregunta. ¿Alguna otra? Yo pienso que, creo, ¿no? Que si vos vas a preparar una palabra, tenés que buscar, tenés que tener búsqueda de Dios, para que Dios te revele la palabra que vos tenés que dar a la iglesia, ¿no? ¿Y sí? Que cada que predica tiene que buscar, tiene que tener un encuentro con Dios para que no pase lo que estamos diciendo, que muchas veces tomamos la palabra por la situación que está pasando en la iglesia y es como que estamos juzgando la actitud de los hermanos. Ahora bien, para poder responder
Sí, responde mi pregunta. Aunque una persona que va a predicar, que no sea el pastor, o siendo el pastor lo mismo, que tenga búsqueda, escudriñe la palabra, ayune, busque revelación, todo, pero si deja que actúe esa emoción, aunque traiga busca esas cosas, la palabra no tiene mensaje, no tiene No efecto. va a producir el impacto que tiene que producir. ¿Por qué? Porque el predicador no debe ser guiado por sus emociones. Conforme al Espíritu. Conforme al Espíritu, sí, pero sus emociones tienen que ser canceladas. Sí, no, pues yo me refiero a que ponerle que esa persona tuvo una revelación de Dios, Dios le dio el mensaje, pero en el momento de dar la palabra, deja Sí. que también fluye su La emoción. y eso es lo que no debe acontecer. Ujú. Tu humanidad no debe influenciar en la palabra. Al contrario, la palabra tiene que influenciar en tu humanidad para que lo espiritual salga. ¿Estamos entendiendo, no? Es importante eso. ¿Sí? Yo pienso también que primeramente la palabra es para vos. ¿Entiendes? O sea, aparte de que tiene que ser revelada a tu vida, vos, o sea, tenés que, la palabra es para vos. Si es una palabra que te exhorta a vos mismo, porque la palabra es como un espejo, primero vos tenés que entregar lo que el Señor te pide en la exhortación que te está dando. Y después dar a la gente, si es que Sí, porque muchas veces Dios va a confrontarnos nosotros, más de una oportunidad con la palabra. ¿Sabes? Así estamos preparando la palabra y Dios de pronto nos da a entender de que hay algo que nos está faltando a nosotros, ¿entiendes? Que tenemos que corregir o agregar a nuestra vida. Entonces es fundamental que nosotros podamos leer las Escrituras, estudiar la Escritura, dispuestos a ser corregidos también. Es importante eso. ¿Algo más? Un ejemplo, si viene un predicador y prepara una palabra que nos fue revelada por Dios y esa palabra es como que desata una iglesia, un movimiento espiritual o algo, la palabra tiene validez o no. Nos pasó algo, en una oportunidad nosotros habíamos invitado a alguien a predicar hace muchos años atrás y el que trajo la palabra trajo una, de pronto, comenzó bien, como dice el libro de Gálatas, también lo comenzó en el Espíritu y terminaron en la carne. Comenzó bien el mensaje, la enseñanza, la exposición de la palabra, la iglesia comenzó a recibir, pero de pronto el predicador saca lo suyo. Comienza y ahí la iglesia quedó, bajó el nivel y quedó, ¿me entiendes? Quedó mal. ¿Qué es lo que pasó después, en ese momento? Cuando tomo la palabra, porque tampoco me gusta avergonzar a nadie, porque me gustaría que me avergüence. Entonces le dejé terminar el mensaje, todas esas cosas, pero luego que termine todo el mensaje, ¿qué es lo que hago? Con la pastora cortamos lo que ese tramo del mensaje en contra de algunos hermanos. ¿En qué sentido? Hablando a la iglesia, dijimos, las cosas son así, por lo tanto se oró en la iglesia y se detuvo lo que esa persona soltó en contra. ¿Se acuerdan cuando hablaron, dijimos lo de Clotilde? Clotilde, gracias a Dios, tiene como 5 años de vida porque le desataron una palabra, el profeta que vino le desató una palabra que le mandó al cementerio al año en 365 días. Si no te arrepentiste, en un año morí, o 2 años, algo así era. ¿Qué hicimos con la pastora? Nosotros cortamos esa falsa profecía. ¿Por qué? Porque la hermana inclusive le cuesta restaurarse hasta el día de hoy, por el mal mensaje que se dio. Porque algo importante, lo que dijo Jonathan acá, cuando vos estás predicando, estás soltando la palabra, emocionalmente, tus emociones personales no pueden, porque Dios te puede dar un mensaje, como dijimos la vez pasada. ¿Sí? ¿Está? Dios te puede dar la palabra, pero lo correcto es que se pueda llevar a cabo 2 pasos, para mi punto de vista. Primero, el profeta, el predicador, hablar con el pastor y decirle al hermano, a la hermana tal, Dios me habló de esta manera a base de esta persona. Y lo segundo, que el profeta hable con esa persona con la autoridad de la iglesia presente. ¿Para qué? Para que la persona que congrega en el lugar pueda ver de que hay respeto también allí. Entonces, y que ya se habló previamente con el pastor del lugar o la pastora del lugar. ¿Me entiende? ¿Para qué? Para que no haya confusión
y orar por esa persona para que el Señor le dé una oportunidad, le dé una chance, pero jamás el Señor, porque eso fue en público lo que pasó con él, y eso fue algo vergonzoso que nosotros tuvimos que cortar. Además también no puede predicar airado y enojado. ¿Y no? Si vas a estar airado y enojado, no predica. Por ejemplo, si un profeta viene a profetizar a mí, por ejemplo, tiene que estar presente nuestros pastores, Claro. que nos dan cobertura. Es que yo hago esto. Cuando voy a predicar, un día tú te voy a llevar cuando me inviten a predicar por ahí, y te voy a llevar para que vos veas. Cuando nosotros vamos con la pastora a predicar en una iglesia, y yo estoy ministrando a la gente, yo llamo a los pastores en lugares que estén al lado mío. Para que no haya confusión. Esa es mi postura. ¿Por qué? Porque viene el pastor y yo le digo, venga, y en más de una oportunidad, y los pastores están parados ahí diciendo, por ejemplo, ¿a qué estoy yo acá? Si el que está ministrando, orando por la persona soy yo, y mi esposa me acompaña a mí. Tenemos por costumbre, por norma, hacer eso cuando salimos a visitar. Entonces, el pastor y la pastora del lugar están con nosotros al lado. Pero en el momento de que Dios me da una palabra para una persona, yo le digo, venga. Y le hablo sin el micrófono. Antes hablaba con el micrófono. Ahora le saco el micrófono, lo apago el micrófono, lo aparto el micrófono de mi boca y le hablo a la persona, estando los pastores presentes de lo que Dios está hablando con ellos. Es mi postura, mi forma de actuar cuando salgo a visitar. Y sería lo correcto que esa persona que cuando uno le invita a predicar acá, ¿entiendes? Haga lo mismo. ¿Por qué? Porque ahí está hablando del respeto también un poco sobre la persona que te invitó para que vengas a su casa a predicar la palabra. Entonces todo tiene una norma espiritual para que la palabra profética vaya cumpliéndose dentro de su propósito por la cual fue enviada, dice las Escrituras, ¿sí? Como dice el libro de Isaías, para que eso cumpla su propósito, tiene que manejarse dentro de un orden espiritual y de respeto. ¿Vamos entendiendo, Jonah? Ahora bien, si es un profeta, el profeta no siempre necesita que los pastores estén presentes para profetizar tal cosa. Porque si es una guía o un dictamen directo de Dios, si es un profeta de verdad, te va a hablar en lo íntimo vos. O sea que va a apartar el micrófono y te va a hablar al oído. O en un momento estuviste visitando una iglesia y dijiste, pastor, ¿me da permiso para que vaya a tal lado? Nosotros no estamos. Eso iba a decir yo. Sí, nosotros no estamos. Pero yo estoy hablando en el sentido acá, ¿está? En nuestra casa. Siempre tiene que, pero si está afuera y hay un profeta, además que si el profeta te habló de parte de Dios, vos vas a saber que es de parte de Dios. Sí, obvio. Si vos estás buscando de Dios mínimamente, vos vas a saber que el profeta te habló de parte de Dios. Entonces, todo está en la búsqueda diaria. Y algo que tenemos que saber, nosotros tenemos una profecía, tenemos que examinarnos a la luz de la palabra. La palabra de Una Dios. palabra, te da una palabra profética, bueno, luego puedes llevar a tu casa y te sentás y empezar a meditar. Dice la Pablo, dice examinar todo y retener lo bueno. Y a través de la palabra, nunca la palabra profética te puede traer confusión si vos conoces la palabra. Vos tenés duda, andate a la Biblia, orá y pedirle al Señor, dame por la palabra, para que no entre confusión, porque a veces te perturba. De lo que le pasó a Clotilde, lamentablemente, no tendría, no sé cómo fue guiado el siervo de Dios, tampoco le estoy juzgando, pero sí, fue muy fuerte la palabra y dije, la bloqueé. Pero ahora ya no quiere saber nada de ese pastor. No, porque una vez le probé y le digo, estamos por traer al fulanito de tal, casi se me... Y al fulano de tal, Sí. ni me voy a la iglesia de tal. Ese es un loco, Ni me voy a la iglesia si está. ¿Pero por qué? Porque la persona perdió credibilidad. En cambio, si vos te manejás con conducta, cuando te vas por ahí, nosotros viste que somos de visitar ahí nomás, no somos OA internacionales, pero cuando nosotros vamos a predicar en algún lugar nos reciben bien porque tenemos conducta. Buscamos tener conducta espiritual, no nos queremos pasar los límites. Lo otro que yo hago, por ejemplo, es si hay algún hermano, por ejemplo, te va una semana a estar en una iglesia para visitar una iglesia, tampoco hago visita personal
si el pastor no va conmigo? O no te autoriza. O no me autoriza. Y si me dice el pastor en un momento determinado, sabe que yo no voy a poder acompañarle, puede ir tranquilamente usted a orar por esa persona en su casa, mándeme con alguien. Porque ahí estamos hablando de respeto. ¿Me entiende? Después lo otro que acostumbro a hacer, y me canso de hacerlo, ahora hace poco escuchando, hablé con el pastor que si alguien me pide un consejo espiritual, yo te la doy, pero automáticamente me comunico con el pastor. ¿Por qué? Porque es lo que corresponde. Es lo que corresponde. Cuando nosotros estamos realmente sabiendo que nos estamos guiando o estamos haciendo las cosas para Dios, todo debe ser a través de un orden. Todo. Podés comenzar tu ministerio, pero si vos desde el inicio comenzás a tener un orden espiritual, Dios te va a ir llevando a cosas mayores. Pero todo tiene un inicio. Por eso Pablo habla de la base nuestra. El fundamento debe ser las Escrituras. Y la Escritura es un orden divino. Por lo tanto, tenemos que manejarnos de esa manera. ¿Me entienden? ¿Me entienden o no? ¿Amén? ¿Alguna otra pregunta, comentario? O si no, vamos a la parte de consolación. Sobre el tema de que nosotros trabajamos bajo una cobertura. Si viene otra persona a buscar consejo o que está bajo otra cobertura o te quiere relacionar con otra persona, vos tenés que manejarte también hablando con la persona que está sobre la cobertura de esa persona. Te contesto de la siguiente manera, sé lo que estás queriendo decir. Vos podés estar en una cobertura y el otro puede estar en otra cobertura. ¿Tá? Y la otra persona viene a pedirte un consejo. Me pasó en más de una oportunidad. Y hoy se cortó una relación con alguien, no porque yo quise, sino que la persona cortó una relación, porque en un momento determinado me dijo, yo quiero que usted me dimensione, quiero que usted me ayude a crecer, quiero que usted me ayude en esto, quiero trabajar con usted, que toca aquello, el otro. Yo le dije bien, lo siguiente: si yo no te puedo atender espiritualmente a vos para poder guiarte en tu ministerio, para que crezca en tu ministerio. Porque ¿qué es lo que yo hago con ustedes? El colaborador, como ahora, por ejemplo, con la pastora que estamos haciendo. Estamos equipando a ustedes para que ustedes se dimensionen para ministrar mejor las cosas de Dios. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo ahora? Después de un buen equipamiento con la palabra, ungimos el domingo personas que van a estar trabajando para fundar la iglesia Nardi. ¿Me entiende? A eso yo me estoy refiriendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo le dije a esta persona, yo no puedo ser tu mentor, tu maestro, tu discipulador, si vos no sos parte de mi cuerpo. Si vos no sos de la iglesia, yo no te puedo mentorear ahora. Tenés que venir acá. Vos tenés que moverte del lugar donde estás y establecerte conmigo. Así estés a 1000 kilómetros de distancia, vos tenés que... Y si te estableces conmigo, las cosas como conocido cambian. Porque a partir del momento que te muevas y te pasas a mi cobertura espiritual, quiero que vos tengan muy claro, les digo, que las cosas van a cambiar rotundamente. Podemos ser compañeros, podemos reírnos, chacotear, pero las cosas van a cambiar en el plano espiritual. Entonces, ¿qué pasó? Pasó un poquito, de a poquito, totalmente. Hoy hasta mi esposo me dijo, ¿qué pasa que fulano tal no se comunica más? ¿Pero por qué? Porque yo fui cortante. Yo no le puedo atender, porque me llamaba, me mandaba mensajes, todo eso, y me decía, usted sabe que tengo esto, pasa aquello, pasa esto, hasta que, ¡pac!, le dije. Acá se corta esto, le dije. Y a causa de esto, hubo un pequeño malentendido también, creería yo, porque tampoco los pastores se comunican más conmigo. Charlamos, nos mandamos mensajes y todo, pero no es como antes, ¿entiendes? Entonces, ¿qué es lo que sucedió acá? Yo no puedo mentorear a nadie que no esté bajo nuestra cobertura ministerial. Podemos, quizás en un momento determinado, darte un consejo. ¿Viste? Vos podés quizás darle un consejo, pero cuando le das un consejo a alguien que no está bajo tu cobertura, es conveniente de que seas muy sabio al poder darle el consejo. No meterte en territorio ajeno. ¿Me va entendiendo, Danilo? Un punto de vista, que si la persona viene, está hablando como y está hablando mal de su pastor, no, cortarlo. Cortar en raíz. Y vaya a hablar con tu pastor y arreglar tu situación, pues no trae maldición a tu casa. Maldición a tu vida espiritual, entra en espíritu de rebeldía, todas esas cosas. Entonces las cosas se hacen correctamente.
podés aconsejar a alguien si viene a pedir tu consejo, pero intentá de no meterte en el territorio ajeno. Mira, me parece que de acuerdo a la palabra, tu actitud debe ser esta, o debes enfocarte en esto, y hasta ahí llegar. ¿Por qué? Porque no es parte del cuerpo. Entonces te evitas conflicto el día de mañana. ¿Entendés? ¿Estamos entendiendo, no? Hablamos de consolación. Escuchá esto. Consolación. El punto número 3, página 16. Del griego paraklesis, que significa llamamiento a mi lado. ¿Sí? Entonces, del griego paraklesis, que significa llamamiento a mi lado. Pablo usa este término también, ¿sí? Cuando habla de consolación, de acuerdo al libro de Corintios que estuvimos leyendo recién, habla de consolación, ¿sí? Y usa la palabra paraklesis, de donde se deriva paracletos. ¿A quién se le nombra como el consolador nuestro? Al Espíritu Santo. Paracleto, que es el que va al lado tuyo, ¿sí? El sostén, el que te mantiene. Vulgarmente hablando o culturalmente hablando, cuando vos plantás algo, un arbolito, le colocas una madera, un pedazo de madera al lado, lo atás, lo tensás con el madero ese para que crezca derecho. A ese palito que le colocás del lado del árbol se le dice generalmente primo, ¿sí? ¿Por qué? Porque le sostiene para que crezca derecho. Entonces se le está hablando de esa manera del que se sostiene. Entonces la palabra paracletos también en el griego, ¿sí? Nos habla a nosotros el que viene a mi ayuda. Es decir, que cuando vos estás consolando a alguien, literalmente estás yendo a ayuda de alguien. ¿Viste cuando tu mujer te está llorando y de pronto te acercas y le dices, mi amor, ¿qué te pasa? Contame. Y se arrollan tus brazos. Es difícil que el hombre tenga ese. Sí, es difícil, no se puede llegar. Siempre asalta, ya está la mujer. La humanidad tiene que saltar, demonio siempre. Escuchá, el que viene en mi ayuda, ¿sí? Entonces, cuando vos consolás a alguien, literalmente, viste, en el plano espiritual, nosotros muchas veces hemos consolado a una persona. Literalmente está yendo a la ayuda de alguien. Eso es lo que te está queriendo decir. Dado que el Espíritu Santo, como consolador, esta palabra tiene varios significados y ahí usted lo tiene de apunte. Primeramente, llamar al lado de uno. Es decir, que cuando estamos nosotros en el tema de la consolación, estamos llamando a alguien a nuestro lado. ¿A quién le llamamos si estamos consolando? ¿A quién le estamos llamando? Al Espíritu Santo. No, ¿a quién le estamos llamando? Si yo estoy consolando a alguien, ¿a quién le llamo a mi lado? A la persona que necesita consuelo. Cuando el Espíritu Sí, es porque no va a fácil, consolar al aire. ¿entiende? Es fácil la respuesta. Cuando usted va a consolar a alguien, automáticamente usted está llamando a esa persona a su lado. No es para que usted se aproveche de la persona, sino para que usted la pueda ayudar a la persona. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Usted llama a esa persona que necesita ayuda a su lado. ¿Para qué? Para que nosotros, en la consolación en el Espíritu, podamos ayudar a la persona a salir del mal momento que está pasando. Con un consejo, una palabra de aliento, una oración. ¿Estamos hasta acá? Luego, entonces significa el primero, llamar al lado de uno. Es decir, que cuando nosotros estamos necesitados de consolación y comenzamos a orar y le decimos, Señor, estoy pasando por este tipo de situación, esta aflicción, automáticamente le estamos diciendo al Espíritu Santo, ven a mi lado a consolarme. ¿Me entienden? Es importantísimo tener este pensamiento muy actualizado en nuestra vida. Lo segundo, en ayuda de. Entonces, lo segundo que vemos acá, que cuando actúa la consolación, es ayuda de. ¿De quién? Del que necesita. ¿Estamos entendiéndonos? Luego hablamos de la capacidad para prestar ayuda. No podemos consolar a alguien en el plano espiritual si nosotros no entendemos qué está pasando. Por eso es importante la capacitación. A través del mensaje de la palabra, cuando usted está exponiendo el mensaje, cuando está predicando la palabra, usted tiene que entender lo que está hablando. ¿Por qué? Porque acá nos da a conocer que el tercer punto es tener la capacidad para prestar ayuda.
Es decir, que ¿cómo yo tengo la capacidad de prestar ayuda en el plano espiritual si no es conociendo la palabra? Necesito conocer la palabra. Después, escucha esto. ¿Estamos entendiendo hasta acá? Amén. Adaptabilidad para prestar ayuda. Yo me debo adaptar al momento que está pasando. Eso es como decir, me pongo en el lugar de la persona. Porque qué feo que queda que vos estés hablando con alguien que está pasando por una necesidad, necesitar que te ayuden a enfocarte para poder salir del momento que está pasando, y la otra persona está escuchándote y dice, ay mira, voy a preguntar a ver qué podemos hacer. Queda pésimo, ¿no? Que con la persona que estás hablando de pronto te diga, voy a averiguar qué podemos hacer en esto. No, lo que nosotros necesitamos es tener la capacidad suficiente de poder ponernos en el lugar de la persona para darle una palabra de consuelo, de ayudarle. ¿Estamos? Cuando hablamos del paracletos en el griego, el que dice que viene a mi ayuda, acá dice también asistencia legal. Hijito mío, si habéis cometido pecado, dice el apóstol Pablo en su epístola, dice, abogado tenemos ante el Padre a Jesucristo hombre. Quiere decir de que tenemos una asistencia legal cuando nosotros aún hemos cometido pecado ahí. ¿Sí? Porque generalmente cuando consolamos a alguien es porque hay un momento, un desliz que hemos tenido, hemos cometido alguna falta y nos sentimos mal atribulados, y por eso que más generalmente también buscamos ayuda. Entonces tenemos asistencia legal, ¿sí? Ahí automáticamente actúa el poder divino del Jesús en nuestra vida como abogado nuestro a través del Espíritu, que intercede, porque también dice la Biblia que el Espíritu Santo intercede por nosotros, no como nosotros querramos, sino como Dios quiere a favor nuestro. ¿Entienden? Entonces ahí actúa. También hablamos de ser el defensor o un abogado. El Espíritu Santo lo que hace con nosotros es guiarnos al Padre a través de Jesús para que nosotros podamos tener en quién resguardar nuestra vida espiritual para poder encontrar una salida a nuestra situación. Por eso es que hay algunos pensadores allí que dicen de que Dios nos mira a través del sacrificio de Cristo. ¿Sí? Si nos mira directamente a nosotros, Dios nos consume. Pero Él nos mira a nosotros a través de lo que hizo Jesús en la cruz. Por eso Dios mandó a Jesús. Por eso Jesús vino. Por eso Jesús murió y resucitó. Para que Él pueda ser nuestro intermediario ante el Padre. Es el que nos defiende las 24 horas del día. Y lo otro que tenemos claro acá es uno que viene a nuestro socorro. Como hijos de Dios nosotros tal vez estamos mal. Y de pronto, aunque no hablemos, de nuestro corazón sale una oración: Señor, ya no soporto. Dice la palabra del Señor de que en el momento en que Dios escogió a Moisés para ir a libertar al pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto, Dios cuando se hace presente y habla con Moisés dice: la oración, el clamor de mi pueblo llegó hasta mí. ¿Me entienden? Entonces Dios buscó a alguien para socorrer. Y Moisés sería el tipo de Jesús para nosotros también, podríamos decirle. Porque Dios dice que he buscado a hombres, el profeta Ezequiel, que se ponga entre el hombre y yo y no lo hallé en la tierra. Por eso es que Jesús vino para ser el único intermediario, el único mediador entre Dios y los hombres, dice el apóstol Pablo a Timoteo, es Jesucristo. ¿Me entienden? Es el que viene a tu socorro, a mi socorro, al socorro de la iglesia en manera permanente. ¿Estamos entendiéndonos? ¿Alguna pregunta? ¿No? Seguimos. La consolación es el alimento espiritual que produce en el creyente seguridad y protección. Cuando la palabra del Señor consuela la vida nuestra, muy, pero muy difícil es que volvamos nosotros a pasar por esa misma situación. Y si la llegamos a volver a pasar, vamos a saber confrontar la situación de una manera totalmente diferente a la primera. ¿Por qué? Porque la palabra produjo algo nuevo en la vida del creyente. ¿Entienden esto? ¿Entienden o no?
Si la palabra te consoló realmente y vos encontraste cabida, encontraste una salida a través de la palabra, entonces quiere decir de que la palabra produjo el efecto en nuestro corazón y nosotros fuimos sanados a través de la palabra. ¿Estamos? Toda profecía debe contener sin variar los tres elementos que hemos mencionado, ya que estos van ligados entre sí y no podemos separarlos. Es decir, de que en un mensaje profético, en un mensaje de estudio de la palabra, en cualquier mensaje donde nosotros anunciemos la palabra del Señor, tiene que estar la edificación, la consolación y la exhortación. Van las tres ligadas. En el mensaje van las tres palabras juntas. Las tres bases fundamentales van juntas. ¿Por qué? Porque no puede ser separada. Tiene que tener este fundamento bíblico. ¿Estamos? Para resumir, entonces, la edificación hace crecer al individuo o grupo de gente o de creyentes, colocándola en el lugar correcto en el cuerpo de Cristo, estableciéndolo en su voluntad. Es decir, de que cuando nosotros somos edificados, el hombre, la gente, la iglesia es colocado en el lugar correcto para que la palabra de Dios cumpla su propósito en la iglesia, en la persona o en la familia. ¿Entiende usted esto? Estamos metidos ahí. Exhortación: llamar a los hombres para mostrarle el verdadero camino y mostrarle las consecuencias de sus actos. En la exhortación no es que Dios te va a venir a través del profeta, el predicador, y de pronto el predicador puede ser guiado por Dios y de pronto ve a una persona dentro del pueblo, ¿no? Y Dios le da a conocer lo que está pasando en la persona. Pero el predicador no tiene la autoridad, por así decirte de alguna manera, de señalarte, llamarte, acercarte a donde estás vos y en comenzar a exhortarte de esta manera, declarando tu pecado, por ejemplo, ante toda la gente. Sino que la exhortación ayuda a que nosotros podamos reconocer nuestra falta, sin ser avergonzados, para poder ser encaminados en las cosas celestiales. ¿Me entiende acá? Amén. La consolación es el alimento espiritual, que produce en el creyente seguridad y protección. ¿Entendieron? Entonces, vemos claramente nosotros de que estos tres elementos deben estar fundamentados en un mensaje. Debe ser la base de cualquier mensaje. Y la iglesia, cuando es exhortada, la iglesia cuando es edificada, cuando es consolada, no tan solo en el consuelo, en la consolación, se produce en sanidad también. La iglesia es sanada cuando Dios consuela. La iglesia es sanada cuando Dios edifica y la iglesia es sanada cuando Dios exhorta. Ese es el propósito, de que la iglesia sea sanada, la persona sea sanada, seamos libres y podamos nosotros ser encaminados en las cosas celestiales para mayor crecimiento. Entonces es importante que nosotros podamos ir en esta noche a nuestros hogares con este cambio de mentalidad, de poder nosotros también, no tan solo, a lo mejor nosotros hemos hablado o hemos hecho algo o aconsejado mal, tenemos la oportunidad de corregirlo hoy. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque estamos entendiendo cuál es el propósito de la palabra de Dios. Entonces esto es fundamental para nuestra vida. Hasta hoy, hasta acá llegamos hoy. La próxima semana vamos a estar entonces hablando de tipos de profecía y ahí vamos a entrar un poquitito en lo que es la profecía predictiva y vamos a llegar a la palabra de profética de conocimiento y declarativa la semana que viene. Entonces el martes que viene usted con este apunte venga algo leído para poder participar un poquitito más. Amén. Oramos, ¿qué le parece? Y nos despedimos hasta la próxima clase del martes que viene para que el Señor nos bendiga. Oramos.